Ha sido otro de los temas del día. Falta de transparencia y conflicto de interés acusa la oposición al exministro de Salud, Jaime Mañalich. Esto debido a que el MinSal denunció que durante su gestión Mañalich dio luz verde a la compra de días cama en clínicas privadas por más de 20.000 millones de pesos. Una de las entidades beneficiadas fue la clínica Las Condes, de la cual el exsecretario de Estado fue director por 15 años. Para analizar este tema vamos a tomar contacto y ya la tenemos con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Matilde, un gusto. Senadora, ¿cómo se explica usted que durante los últimos años se haya subido esta compra de días cama a instituciones privadas y específicamente a 3 que fueron las que más recibieron estas peticiones, y sobre todo la clínica Las Condes, donde el exministro de Salud fue director por más de 15 años sin que haya saltado ninguna alerta hasta ahora? Bueno, lo primero es que ahí lo dijimos muchas veces. Una decisión errada de fortalecer la salud privada, el hacer el negocio, ¿no es cierto?, en salud, versus debilitar la salud pública, que es una diferencia sustantiva con lo que hemos propuesto, ¿no es cierto?, como nueva mayoría. Y cuando hoy día tenemos en las manos, salen a la luz estas cifras, que a toda luz son escandalosas, ¿no es cierto?, uno dice, nos hubiera gustado que existiera la transparencia en su momento para poder entregarlas, cuando justamente se cuestionaba el cómo se estaba privilegiando o priorizando una institución privada de salud, como la clínica Las Condes, bien lo señalas tú, u otras, en la compra de servicios versus destinar esos recursos a inversión en construcción de hospitales, ¿no es cierto?, en adquisición de equipamiento. Y más todavía, como tú has señalado, con las relaciones que había en este caso del ministro con una institución en particular. Ahora, en este caso, ¿puede haber dolo? Mira, no solamente hemos tenido en los últimos días el tema de la compra de servicios a privados, que es algo que siempre ha existido y en eso quiero ser muy clara, pero durante los 4 años de la administración del presidente Piñera, esto subió en más de un 50%, o sea, un tema intencionado de optar por la compra de servicios a privados, que en el fondo genera un déficit en salud pública. Sí, pero además no solamente se compra al sistema privado, que en condiciones de necesidad pudiera justificarse eventualmente si hubiera sido así. También entiendo que no se recurrió al sistema público en toda su rigurosidad, sino que se opta por el día cama más caro, porque entiendo que hay una licitación que tiene que hacerse para comprar el más barato. Sin embargo, se opta por el más caro. Por eso le digo, ¿puede haber dolo en ese caso? Claro, si tu pregunta es si hay dolo o no, yo te decía que no solamente tenemos estas situaciones, donde le hemos pedido a la ministra que venga la próxima semana al Senado para hacer una sesión especial, no solo en la comisión, sino con toda la sala, ¿no es cierto?, para poder conocer mayor detalle. Aquí se nos ha planteado que además hay asignaciones directas, efectivamente no pasó por una licitación, tú bien lo señalas. El valor diario de la cama en la clínica Las Condes bordea el 1.200.000 y el promedio en el sistema público es de 380.000 pesos. Entonces uno dice, ¿por qué se acepta esa diferencia? Y ahí se requieren explicaciones. Pero también hemos visto cómo la ministra actual ha tenido que entregar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado en irregularidades que habrían, ¿no es cierto?, que se tienen que investigar en la concesión hospitalaria o en obras que no tenían el financiamiento, situaciones de empresas que quebraron y no se ha cautelado ahí la continuidad en la ejecución de contratos. Entonces aquí hay situaciones donde corresponde que en este caso el Consejo de Defensa del Estado haga su trabajo, que los antecedentes se entreguen ahí, y lo que uno espera es la disposición de quienes fueron autoridades para entregar toda la información, algo que claramente no vimos ni en la administración pasada, ni cuando se entregó al cambio de gobierno, ¿no es cierto?, la cartera de salud a las nuevas autoridades. Nos hemos encontrado, y nos lo planteaban, en este caso los subsecretarios, la misma directora de FONASA en su presentación, servicios que mostraban cero deuda hospitalaria y sin embargo cuando se entregan los antecedentes y se empieza a revisar, tenían un endeudamiento importante. Entonces yo creo que aquí es necesario transparentar esas cifras, que se investiguen las situaciones para verificar efectivamente si hubo dolo o no y que eso lo hagan las instancias competentes. Pero además uno dice, hubiera gustado que las autoridades hubieran estado a la altura
Hoy día lo que nos toca a nosotros es una situación bastante crítica respecto a endeudamiento. No podría decir ahí el exministro, ¿no es cierto?, dejó con esto bastante desfinanciada la salud pública, casi en la UCI, y nos corresponde hacer lo que veníamos planteando en el programa, que es fortalecer la inversión pública. Cuando yo comparo, Matilde, los 20.000 millones que se destinaron solo a compras de camas críticas, eso es la mitad del presupuesto que se utilizó para construir el Hospital Clínico en Magallanes, un hospital que hoy día tiene hasta servicio de radioterapia, para poner en proporciones de las magnitudes de recursos que estamos hablando. Y eso es algo que se tiene que revertir en forma inmediata. Ahora, senadora, ¿a usted le hubiera gustado escuchar alguna palabra del exministro Mañalich, que hasta ahora ha estado prácticamente inubicable? O sea, por supuesto, conversábamos hace un rato con el diputado Víctor Torres, que en su momento interpeló al ministro Mañalich, y muchos de los temas que hoy día están saliendo a luz fueron preguntados en esa ocasión al ministro, y sin embargo no estuvo la respuesta. Por eso yo creo que hoy día lo que se espera es que se entregue toda la información, que la ministra nos pueda entregar un diagnóstico con todos los datos sobre la mesa, que dejen claridad de cómo se entregó el estado de la salud pública, ¿no es cierto?, de infraestructura hospitalaria, en estas líneas de adquisición de compras a privados, y que podamos sobre esa base ver las necesidades de financiamiento, y por supuesto que hay un programa que es ambicioso en materia de construcción de hospitales y de dotar al sistema público de mayor capacidad de resolutividad. Bueno, ese también es otro punto pendiente, pero yo quiero seguir con el tema del tema de Jaime Mañalich y la compra de estos 10 camas. Se está estudiando también acusarlo constitucionalmente. Si ya hubo instancias parlamentarias anteriores en que eso no fue posible, ¿qué esperanza hay efectivamente de que una acusación constitucional vaya a llevar a algo? Bueno, ese es un tema al cual yo no me puedo referir. Tú sabes que en el caso de una acusación constitucional el Senado es juez y por lo tanto le corresponde a la Cámara de Diputados. Yo entiendo, por lo que he conversado con ellos, que están recopilando los antecedentes para ver el mérito. Pero eso no obsta el sí utilizar otras atribuciones fiscalizadoras y el que hoy día, como te digo, necesitamos también transparencia respecto a la actual situación de financiamiento. Yo creo que además la opinión pública merece saber qué pasa acá. Estos son recursos de todos los chilenos y que han generado un costo importante para la persona que hoy día puede estar en lista de espera, ¿no es cierto?, para una intervención quirúrgica, porque son recursos que no llegaron en su momento para aumentar la capacidad que teníamos de resolver esos problemas. Y que llegaron a la clínica Las Condes, donde el exministro fue director durante 5 años, y no llegaron a otras clínicas donde probablemente los días de cama crítica son más baratos. ¿Usted sospecha de algún conflicto de interés que haya mantenido el exministro Mañalich en esa clínica, pese a que él dice que terminó todo su relación formal con la clínica Las Condes antes de asumir el ministerio? O sea, yo creo que los datos hablan por sí solos. Cuando hablamos de más de 6.000 millones que se destinaron a comprar camas críticas, uno dice, ¿por qué no se utilizaron otras alternativas que eran más baratas? ¿Por qué no se generaron ahí o se utilizaron los mecanismos de licitación efectivamente que permitieran comprar donde rendían más los recursos? Es lo que haría cualquiera de nosotros si tuviera que administrar su presupuesto. Me parece que eso lo entiende la ciudadanía y no recurrir a aquellas que eran las más caras. Pero además la decisión que tiene un costo, yo te insisto, para todos los ciudadanos, de haber aportado recursos públicos para un negocio en salud más que para invertir donde se atiende la mayor parte de la población. ¿Cuál va a ser el paso siguiente luego de conocer esto que muchos han calificado ya de escandaloso, senadora? O sea, lo que vamos a hacer, lo primero es la próxima semana recibir a la ministra. Le hemos pedido que nos pueda detallar más antecedentes. Aquí ya tuvimos hace 2 semanas la directora de FONASA que nos entregó una primera presentación, ¿no es cierto?, con antecedentes, pero hemos encontrado y hemos sabido, ¿no es cierto?, tanto por la opinión pública y lo que nos han planteado los mismos representantes del ministerio, que hay información que han ido encontrando en la medida en que han asumido el trabajo en cada uno de los servicios, que yo creo que vale la pena revisar y ver. En eso estamos trabajando también muy coordinados con los diputados en uso de sus atribuciones fiscalizadoras. Ahí en el tema de compras a privados, no solo datos escandalosos en materia de camas críticas, sino también de las compras que hacen los servicios de salud en cada una de las regiones,
que superan con creces en la cifra a lo que hemos conversado en materias de cama crítica. Entonces yo creo que es un tema donde lo primero es conocer con claridad el estado del arte, porque además lo que corresponde responsablemente es hacerse cargo de este problema que nos heredó la administración de Sebastián Piñera, que es producto de cómo veían ellos la salud pública, ¿no es cierto?, en términos de más bien priorizar la participación de privados. Muy bien, senadora, muchísimas gracias por este contacto. Vamos entonces a seguir atentamente este tema en el que usted dice que vamos a seguir conociendo novedades en el tema de las compras públicas. Muchísimas gracias por este contacto desde Valparaíso. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.